Bienvenidos, muy buenas tardes al conversatorio. Bueno, ordenaron la extradición de Edgardo Cuéllar, el senador que, ¿se recuerdan, no? Que vendió su voto por la Ibases, lo agarraron cruzando Paraguay con una mochila llena de billetes. Bueno, allí está Cuéllar, vuelve a la escena, allí, escena pública, ¿no? Esta es la imagen del día, la extradición de Edgardo Cuéllar. Bienvenidos compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Saludos para todos. Lo más importante es de dónde salió la plata. No lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Digo yo. Me parece que no. creo. De la tuya salió. ¿Tienen alguna expectativa? De la tuya contribuyente. Porque después, bueno, obviamente la situación procesal es noticia, la extradición, pero digo, lo más importante es La saber billulla, ¿de dónde salió? Porque vos afirmaste, digamos, que Yo creo vendió que el voto. debe estar Sí. contento Cuéllar que lo extraditaron. Debe estar contento. ¿Te dicen? es mejor allá que acá, Es mejor acá que allá. para él. Claro. Mira, Y sí, porque Y, tiene información. Con esa información. puede jugar un poquito. ¿Puede? No, yo creo que ya está jugando. Claro. Yo creo que la extradición es parte Esto del tiene juego. que ver Dijo, con eso, llévenme a la claro. Argentina, júzguenme en la Argentina, vamos a ver si lo mantienen en las condiciones que debieran estar, ¿no? Sí. En la Argentina, si lo someten a la lógica que han sometido a otros adversarios políticos, o no, o si es tratado de manera VIP. Que es lo que yo creo que va a pasar. Lo voy a decir para que después, si no es así... No, pero me sorprendí por el tema, porque había visto un título y acá lo estoy abriendo, es de Clarín. Cuéllar se resiste a ser extraditado porque apenas pise Argentina irá preso. Si ya está preso. Bueno, Claro. y afronta una eventual condena entre 3 y 10 años. Digamos, por eso me había Sí, quedado claro, pero lo que cuando, dice Guille cuando vos decís, es- digamos, que él quisiera estar acá más que allá. Sí, hay que Digamos, ver si digamos, me finalmente había quedado- el manifiesto, La ¿no? información Me había quedado este título la dando vuelta, información digamos. que tiene, Sí. la información que tiene él, alguien le dio esa plata. Alguien, me Y parece negociás mucho mejor acá que allá, sin lugar a dudas. Pero qué dudas. No hay puede ninguna duda. haber, digamos, Vamos a- porque. A lo mejor esa plata no viene de la política. ¿A quién benefició? Ay, ¿de dónde viene? No, pues no sé, de algunos negocios. No, está bien. Es que es casualidad, ¿no? Que Claro, justo- fue, claro. coincidió. justo que cambió. Usted- exactamente. Fue la coincidencia pura. Pero No, por además, eso digo, lo además tiene importante otra es saber de cosa, dónde sale. Cuéllar tiene otros hechos delictivos Sí, por lo que era sí. investigado en la Argentina anteriores a esto, ¿no? Extraditado junto con su secretaria, ¿no? Sí, estaban juntos. Claro, claro. la Sí, extradición. pero eran cuestiones funcionales, no era, total, no era otra total. cuestión. Sí. Lo bueno sería que realmente, que se realice el proceso judicial como corresponde. La ruta del dinero. Y que Sí. después se pudiera recuperar Sí, sí. ese dinero, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, hay que recuperarlo, sí. Si es nuestro, Claro. buscar la forma de recuperarlo. Pero Y yo si tengo no, ¿de poca quién? expectativa de... Yo diría Claro, cero. recuperar el dinero? recuperarlo, sí. No, cero, dijo olvidate. De que quede es una preso utopía. efectivo, No, queda preso, tal vez sí. sea un tiempo. Pero digo que salga, que digan, Guillermo Jeremías le entregó estos 200 Difícil. mil, todo eso no Pero se bueno, va a esa saber. información que sabe él Claro, y que no, va a jugar, y no la vamos a saber. y va a jugar con eso. Y no la vamos Claro. a ver. No. No lo vamos Supongo que Me no. parece Sería que un no. acto de, No. de sinceridad impensado por parte de alguien. Histórico que- en la Argentina, además. Aparte de características Sí, históricas. excepto que le suelten la mano. ¿Quieren ver qué decía Cuéllar ¿Qué hace dice, unos pues? días? Es inocente. debe A ser. ver, si Una nota de la hace Nación. unos días. La Nación, sí, hace unos días. Lo escuchamos. Adelante. Porque voté la ley bases. Sí. Ya expliqué que ese dinero no proviene de Argentina. De hecho, una pregunta de sentido común. Si quiero trasladar $200.000 de Argentina para acá, estando habilitada, usando, como dicen, testaferro, porque ahora tengo testaferro, la empresa testaferro, fulano testaferro, fulana testaferro, tengo 200 testaferros. Bien. Estaba habilitado el blanqueo en Argentina. ¿Para qué voy a traer plata escondida a Paraguay pudiéndola blanquear en Argentina? No proviene de la ley bases. Son operaciones que no son mías, lícitas, legales, en Paraguay. Y la ley base la voté por los motivos que te acabo de explicar. hiciste inversiones en Asunción? Volvería ¿en dónde, perdón? ¿Vos hiciste inversiones en Asunción? Ninguna. No vas a encontrar ninguna inversión mía en Asunción. Bueno,
Si tuviese tan clara el origen, no hubiese pasado lo que pasó. No, pero además ahí empezó a construir el argumento, empezó a mandarle señales a desinvolucrar a lo que nosotros sospechamos. A quien corresponda. Tiene 10 días más o menos esta entrevista. Allí puede haber tenido ya sabía que alguna lo iba a punta de traitar, lanza. y empezó a decir, muchachos, estoy yendo y este es mi discurso. Pero bueno, veremos. Yo conozco pocos políticos que con pruebas legítimas estén detenidos y condenados. Muy pocos. Sí, habría que hacerlo. No, muy pocos. Bueno, no, pero acá y mucho fue, menos jueces, ¿no? Mucho menos jueces, porque en flagrancia fue esto. Bueno, sí, también fue en flagrancia el encuentro de los jueces para irse al Lago Escondido, quedó registrado en cámara. También fue flagrancia la mesa judicial. Estoy pensando si es delito. No está bien, pero no sé si es delito. Sí, claro, es delito porque se fueron de fin de semana con los que después tuvieron que investigar y resolvieron causas que beneficiaban a los que los invitaban. Si no lo ve el delito, bueno, de última constituye un elemento... Pero digamos, no es en flagrancia un delito de decir, che, estuviste reunido, vení, que te tenemos que... Pero cómo no, si se habían beneficiado al propio Grupo Clarín con las decisiones que antes, durante y después tomaron. Eso se puede abrir una situación judicial, digamos, para investigarlos y demás, ¿o no? Claro, pero como se investigan entre ellos, no vieron delito ahí. Esto es muy burdo, ¿no? Esto estuvo 500 abrí la valijita y tenía 200 mil dólares. No sé cuánto, 500 días estuvo fuera del país fugado Pepín, el armador de las mesas judiciales, se volvió y está como Pancho por su casa, no pasó nada. O sea, es evidente que la justicia argentina está corrompida por donde se la mire. Ahora, si no lo quieren ver a eso, pero además es intocable el Poder Judicial. ¿Y acá que es un pescado flaco? ¿Cuál es, digo? Yo creo que es un eslabón menor de toda otra organización superior que lo que era muy difícil, era difícil salvarlo, ¿no? Era difícil salvarlo. ¿En qué sentido? No, digo, en cómo lo encontrás. Estás cruzando, te encontrás en Paraguay. Tenés que entregarlo. La justicia paraguaya te encontró plata no declarada. Y que se inmole solo. Se podía blanquear, dice. Para mí eso es manifestación de responsabilidad del delito. Dice, si hubiera querido, hubiera blanqueado. Claro. Bueno, claro. ¿Y cómo te presentás? Cuando... Vos podés blanquear los dólares y traigo estos dólares. Sí, a ver, Jeremías. El blanqueo implica que lo podés entrar y no pagás impuestos y no pagás multa por no declararlo. Claro. Ahora tenés que decir dónde lo sacaste. Claro, ¿qué hizo usted? ¿Cómo hizo? Claro. Bueno, es que ahí está ahí está el problema. La circunstancia. Claro, es injustificable. Vamos a los títulos del día. Bueno. La justicia volvió a frenar la motosierra, la justicia federal volvió a fallar contra el gobierno, esta vez para frenar los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que había sido convertido de organismo descentralizado en un ente sin autonomía. Así lo dispuso la jueza en lo civil y comercial y contencioso administrativo de San Martín número 2, Martina Forns. El Fondo Monetario Internacional mantuvo sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en un 5,5 del PBI este año, medio punto porcentual más de lo que esperaba en enero. Para 2026 proyectó un alza del 4,5% de la actividad. Los datos surgen de la actualización del informe de perspectivas económicas mundiales que el organismo presentó en Washington. Argentina cerraría el 2025 con exportaciones mineras por encima de los 5.000 millones de dólares, lo que representaría un récord histórico, así lo estima un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. El oro y la plata representan el 81% de la canasta exportadora minera. Detrás viene el litio. El dólar oficial cerró este martes a 1.300 pesos para la venta, mientras que el blue se ofreció a 1.320 para la venta después de una jornada en la que había vuelto a registrar subas. En un nuevo intento por estabilizar el mercado financiero, el central subió tasas de interés de corto plazo para reducir la demanda de dólares y limitar la liquidez. Último adiós a Locomotora. Santa Fe despide a Alejandra Locomotora Oliveras.
la exboxeadora y convencional constituyente electa. Desde las primeras horas de este martes, familiares y círculo íntimo la despidieron en una ceremonia íntima. Desde esta tarde, sus restos fueron trasladados al hall de la legislatura, lugar que permanecerá abierto al público hasta las 21 para el último adiós. Si me permitís, Ezequiel, una breve referencia a esto último. Los familiares habían dicho que no realizarían velatorio, que no habría capilla ardiente y que los restos de locomotora Olivera serían cremados. Bueno, por un pedido de la legislatura santafesina, accedieron finalmente a realizar este velatorio y además la justicia ha dispuesto que los restos no sean cremados, sino que se va a realizar una autopsia, ¿no? Un cambio que no estaba previsto por parte de la familia. Digo esto porque... Digo, raro el proceso de frenar la cremación, ¿no? Estuvo 10 días, más 14 días internada. Digamos, ¿cuál sería el motivo, digamos, de investigación? La verdad que lo desconozco, digamos, pero... A mí me sorprendió, al menos. Podría estar vinculado tal vez a la utilización de anabólicos. Claro, podría. Confirmarlo. No se conoce, lo cierto es que hubo un cambio, un giro de 180 grados en esto, porque reiteramos, la familia había dicho que no quería realizar velatorio, iba a ser algo, una despedida muy íntima, pero bueno, finalmente después terminó accediendo al pedido que hizo la legislatura de Santa Fe. Está bien, por lo menos para aclararlo. Y el cambio... Sí. Si se quiere, esta disposición judicial, ¿no? 358-441-4050 es nuestro teléfono, allí nos escriben para escuchar también sus mensajes. Bueno, otra empresa que paraliza la producción, ¿no? Nuevamente Asindar, en un esquema difícil, complejo, la crisis allí en la siderurgia. Asindar suspende operaciones no por es la primera vez que pasa, segunda ¿no? vez Claro. en este año. Frenó al 85% su producción lo que falta allí es, en Santa Fe. Lo que falta para completar, discúlpame, es apagar los hornos, digamos, que no se hace nunca, digamos, pero no se produce, digamos. Lo que queda encendido es, digamos, el piloto del calefón, digo, para que se entienda. Claro. ¿no? 600 trabajadores que van a estar cobrando, por lo menos en esta etapa, hasta el 4 de agosto, el 75% del sueldo. Porque Asindar dice que son solo 200, pero desde el gremio dice que son 550. Pero, ¿sabes qué? Hay tercerizados, Jorge. Hay tercerizados. Claro, el gremio hay suma, contratistas, cooperativas y mucha gente que, si bien no trabaja dentro de lo que es la firma Asindar, pero está directamente vinculado y que al paralizar su actividad la empresa, indudablemente que automáticamente también se paraliza esa actividad. Lo que hace la suspensión de la fábrica es cierto que son 200 porque son de relaciones directas. Ahora, que quedan operarios sin trabajar, cerca de 500, 600. Lo que y te imaginas en una población, en este caso Villa Constitución, Santa Fe, el golpe es tremendo. El golpe o cómo impacta, claro, seguro. Y ya en 2024 había hecho una paralización, algo similar, y fíjate que lo que señalan es que normalmente de producir 1.200.000 toneladas anuales han caído a 600.000. Motivo es la poca demanda interna, es decir, por eso no hay a quién venderle, y la apertura de la importación de China. Hoy hablaban desde la UOM respecto a la posibilidad de extender este cierre en otras filiales, en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes, ¿no? Se podría extender en una circunstancia parecida. Pero además hay un efecto cascada en las industrias satelitales, porque en Villa Constitución cerraron 15 plegadoras que forman parte también del complejo industrial que depende de Asindar, que como les dan menos trabajo y tienen muchos empleados, con lo cual el impacto social es mucho mayor que este parate circunstancial de Asindar. Como son obreros capacitados, no es fácil capacitarlo, las empresas buscan hasta el último recurso para no despedirlo. Es un capital enorme que se tienen que desprender, ¿no? Y aparte la movilidad económica y lo que decía Jorge, ¿no? El impacto que tiene en Palme, Villa Constitución, San Nicolás, que es todo el cordón industrial que hablaba Guillermo, Arroyo Seco, prácticamente se mueve a raíz de estas industrias como Asindar. Asindar es una de las más grandes y de las más importantes, más allá de lo que decía Guillermo de plegadoras y de todas
otras. Una de las tres otras industrias siderúrgicas más grandes. Sí. Las otras dos restantes son del grupo Techín. Techín. Ex Omisa, por ejemplo. Exacto. Bueno, hay dos factores que se analizan como clave en estas circunstancias, que lo decías también, Mariano: la caída de la demanda global y el ingreso de los productos importados, ¿no? de China, que es un dato muy complejo. Lo que más impacta, sobre todo en la industria, yo escuchaba esta mañana a un representante gremial, es el parate de la obra pública y la privada, También, claro. que demanda mucho acero para las construcciones, y básicamente eso los ha golpeado, ese retroceso. Las mallas cima, todo eso que habitualmente se colocan en la industria de la construcción. El hierro que utiliza para la estructura. Efectivamente, todo eso, y sobre todo la obra pública, que es demandante de mucha... Sí, eso ha sido un golpe tremendo, demoledor. Vamos a escuchar al delegado a ver qué decía. Que iba a estar parando desde el 26 de julio sin fecha de inicio de arranque. Después se confirmó que iba a iniciar la producción el 4 de agosto. Se sumó el tren laminador número 1 en la misma fecha, 26 de julio hasta el 4 de agosto. En el medio, una planta que ya está parada, la planta de reducción directa, aprovecha y saca suspendida parte de la gente de producción, que tenía algunas tareas de limpieza y mantenimiento. Y hoy, en horas de la tarde, la empresa nos comunicó que también decidía parar el segundo tren laminador que está trabajando en Villa, porque el tren 2 cerró definitivamente. Sería el tren 3, que era el otro que estaba trabajando. Va a estar parando el día miércoles hasta el 4 de agosto. O sea, esto es un esquema de rotaciones, digo, se fue pensando en diferentes sectores, y hablábamos recién de la cantidad de personas suspendidas en este ambiente laboral. La información dice 200 personas, pero entendemos que esto abarca entonces a mucha más cantidad de gente, ¿no? Sin lugar a dudas, la acería tiene alrededor de 350 trabajadores, de los cuales algunos quedarán como guardias imprescindibles y algunas tareas de refacción, o por ejemplo en la fumistería sigue trabajando a partir de mañana. En la planta de reducción directa mantenimiento sigue trabajando, en los trenes laminadores mantenimiento sigue trabajando, haciendo algunas tareas inherentes a las paradas, pero la mayor cantidad de las personas de producción están utilizando saldos de vacaciones, compensatorio, y el acuerdo de suspensiones al 75% que se firmó ya este año, ¿no? Es un trabajo muy fino y números muy finos, pero estaríamos hablando aproximadamente de cuántas personas afectadas. Y en el número puede oscilar entre 500 y 600 personas, porque además de esto hay que hablar el universo de compañeros y compañeras de empresas contratistas, a los cuales Hacienda también los saca suspendidos. Bien, allí estaba la palabra del delegado, un poco ratificando lo que hablábamos. Vamos a pegar también lo que decía en este contrasentido el CEO de Asindar respecto, bueno, a esta situación que se vive allí. ¿Son optimistas con el rumbo del país? Yo creo que se lograron muchas cosas desde la macro, sí, claramente, ¿no? A nivel de estabilización mayor, la inflación claramente bajó, con lo cual es muy importante que eso suceda y que se consolide. ¿Sí? Si Argentina logra resolver las distorsiones principales que tiene, de vuelta impositivas, unas cuantas vinculadas a la estructura del país, a los costos que tiene el país desde lo operativo, lo transaccional, ¿no? Me refiero a logística, me refiero a un conjunto de problemas que hay. Yo creo que Argentina tiene una potencialidad alta. Creo que la recuperación tiene que ser equitativa e incluyendo la industria, porque todos los países que han logrado crecer y generar un movimiento social ascendente lo han hecho a través de la industria. Entonces, hay un proceso, obviamente, de productos primarios, también tiene que haber un producto de valor agregado. Y creo que la industria argentina, de vuelta, tiene una capacidad enorme de generar soluciones. Bueno, esto decía el CEO de Hacienda. Sobre el rumbo del país, digamos. Sobre el rumbo del país. Un discurso livianito, justificador, ¿no? Sí. Porque además ya se veía venir, no sé cuándo lo dijo esto, pero suponete que haya sido 5 meses atrás. Para el caso de lo mismo. Sí, sí. Ya la habían parado a la empresa, ahí han apagado los hornos incluso. Sí, en el 24. En el 24, claro. Con lo Sí, cual, en el cierre del año pasado. Las líneas directrices de la macro ya estaban establecidas, y además que hay una decisión deliberada de desindustrializar el país, con lo cual no hay demasiada duda. Lo que sí hay es siempre ese cuidado extremo de los empresarios o CEOs empresarios de entender al establishment. Claro, ¿no? Nadie va con un discurso disruptivo contra el establishment.
acomodan la macro, ¿no? Bueno, pero el CEO no se bajó el salario. No hay riesgo que se quede sin trabajo. De hecho, si le pasa lo peor a Sindar, no va a ser culpa de él, sino va a ser culpa del gobierno. Él va a estar, seguramente otra empresa lo demandará o tendrá sus negocios en otro ámbito. Y los trabajadores y la gente de a pie, claro. Ahí está el tema. Pero está pensando en los trabajadores cuando dice, no, sí, corregimos la macro de acá, de acá. Fíjate, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas empresas que ahora dicen, no, voy a despedir trabajadores porque no puedo seguir produciendo, me conviene más importar? ¿Qué ocurre? Sí, bueno, esos empresarios... Ya está ocurriendo ese proceso, ¿no? Sí. Esos empresarios dejan de producir, achican su fábrica, pero se dedican a importar. La pregunta, en el medio, ¿quiénes son los que terminan pagando, como vulgarmente se dice, los platos rotos? Bueno, los trabajadores. Sí. Los que quedan sin trabajo, los que tienen que salir a buscar un... En el caso de Sindar yo coincido con Guillermo, pero en el caso de los industriales hay muchas pymes y hay muchos industriales que también se pueden fundir. No, bueno, está en el caso de Sindar, no, digamos, estamos hablando de otra situación. Tiene espaldas, tiene otra es otra cosa. Pero digo, hay pequeñas industrias. Claro. Vos tenés 15, 20 empleados que estabas produciendo, que estabas aguantando. Eso pegás. Si vos tenés una planta de plegado y de repente tenés un parate de este tipo, no tenés muchas chances. Tampoco tenés en esos casos la posibilidad de decir, bueno, está bien, cierro la planta y me dedico a importar. No, pero hay una realidad. Hay localidades en Santa Fe, en Córdoba, además, que están cerca de estas estructuras de Asindar, pueblos enteros que trabajan. ¿Vos escuchaste alguna vez que haya habido una sola mención de Caputo, de Milei, de Sturzenegger, que esté pensando en esas realidades? No, al contrario, la niegan. La niegan de manera visiblemente cada vez que se la preguntan. Si les dijo Milei que se reconviertan los industriales, ¿o no? Que compitan o si no, que se reconviertan. Bueno, se lo has dicho en la cara, la UIA. Es que hay un discurso de anteojera política, estoy buscando las palabras porque no quiero... No se exceda. De anteojera política. Mira, Beto Casella, el conductor de Bendita, se subió al escenario y dijo... les pidió a todos los que estaban en la entrega de los Martín Fierro, mire, la radio están pagando a los productores, a los periodistas 450.000 pesos por mes. Sí. Muchachos, pensemos, porque hay que hacer algo, porque hay compañeros que tienen hasta 3 trabajos y ni siquiera les alcanza para llegar a fin de mes. Y le salieron a atacar los troles liberales. Sí, le pegaron. Y si ponete una radio y hace otra cosa. Claro. Entonces, bueno, de ese nivel de insensibilidad te mandan a reinventarte, te mandan a hacer otra cosa. Pero si suponete que los empleados de banco, cada uno se tiene que poner su propio banco con esa lógica. Es la respuesta que le dio el propio... Ganan más que los productores. Y ganan más que los productores de radio y televisión. Digo, pero es un absurdo pensar en eso, ¿no? Es un absurdo pensar en eso. Y es hasta decir, es fatigante intelectualmente tener que lidiar con esas respuestas tan básicas, elementales. ¿no? Lo que pasa es que ganó, si no querés ver la realidad. Pero ganó terreno ese discurso. Ganó terreno y tiene ascendencia y tiene base y tiene banca. Yo no estoy tan seguro, pero lo hemos discutido más de una oportunidad. Usted tiene fuente más cercana a la gente que yo. Yo creo que no. Yo veo gente que está cambiando de trabajo, que renuncia, que se va, que busca nuevos destinos. Vos ves gente movilizada por esta situación. Bueno, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Organizar la movilización es otra cosa y hay una crisis de representación muy fuerte, con la que yo coincido. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es lo que usted dice, que esto tiene una base social extendida. Yo no la veo esa base social. Pero bueno, usted la ve. Yo creo que ¿Y cómo la medís a esa base social? ¿Cuál es el momento de medición? No sé. Una de ellas ni siquiera una elección. Ahí está, eso te iba a contar. Yo creo que la tuvo. Ya se lo expliqué. Menem destrozó la Argentina una década, la convertibilidad. No perdió ninguna elección. ¿Y con qué medimos, Guille? ¿Con qué medimos? Ninguna elección. Pero usted dice. Vos tenés que tener un elemento de medición. Yo te digo cuál es la medición. Menem ganó con el 22%. Con la lógica suya, hay un 78%. Y siempre pasa eso. Que no lo quería eso. Salvo raras excepciones. Pero la democracia es eso. Milei y Cristina en algún momento ganaron con más del 50, pero el resto no. No, Cristina ganó con el 54 neto.
La votaron directamente. Lo de Milei son 30 y salió segundo. Después vino otro partido, Macri, Patricia Bullrich. La elección final termina sacando más del 50. Bueno, en la segunda vuelta. Los votos de Milei, puro, lo que decidieron votar la locura de la motosierra son el 30%. Está bien. Son el 30%. Después se sumaron los votos. Bueno. Lo mismo le pasó a Néstor Kirchner, por eso Milei Menem se guardó. Los mezclo a Milei y Menem constantemente, no sé por qué. Creo que tuvo una base electoral fuerte, por lo menos en la primera instancia, ese núcleo duro del 30. Tengo la sensación posible que lo siga teniendo, porque si uno ve la capacidad de respuesta, bueno, como no se organiza el resto, tengo la sensación es muy posible que a lo mejor gane las elecciones de medio término. Eso lo va a legitimar. Desde mi punto de vista no lo legitima. No lo legitima porque la legitimidad está, para mí, dada no por los votos cada 2 años. La legitimidad para mí está dada por lo que le pasa a la sociedad en el día a día. Y si yo veo universidades financiadas, jubilados que no llegan a fin de mes, trabajadores que son despedidos, obras públicas que no se realizan, medicamentos que no están, controles que faltan, muerte en las rutas, yo no necesito que venga gente a votar. ¿Pero no se debería reflejar en las urnas? No lo sé por qué no se refleja. También en Estados Unidos Donald Trump ganó claramente las elecciones y hay un movimiento de protesta permanente en los Estados Unidos porque no están conformes. Y no lo hay acá. Creo que hay acá. Y les cuento, en España el que ahora es el presidente no ganó las elecciones, salió segundo, hizo un acuerdo con los parlamentarios y los que salieron primero no están gobernando. Y usted me dice, bueno, ¿están contentos en España? No sé cómo están. Pero digo, no necesariamente el resultado de una elección te legitima y te limpia de tus responsabilidades como gobernante. Y así lo vote el 99,9% de la gente. Si hay un 1%, hay 1% que la está pasando mal porque no le va bien en el país, vos lo tenés que contemplar en esa situación. Pero por supuesto que sí, pero tiene legitimidad y la legitimidad se la gana en el sistema democrático a través de las urnas. Cierro con un tema, compañero. La primera etapa, la legitimidad. En algún momento dije que no era legítimo. No, para nada. Entonces, ¿por qué responde con eso? Si no dije que no era legítimo, dije que hay un problema que a mucha gente le está yendo mal. Obvio. Y bueno, con eso me alcanza y me sobra para describir. Yo lo que veo que todo eso que está sucediendo y que está pasando tiene lo de la industria, decirle reconviértanse, decirle a la universidad ya vamos a revisar, vamos a cerrar y vamos a privatizar, tiene hoy por hoy una banca social que se refleja en las urnas. Eso es lo que digo. Ahora pregunto, perdón. Tuvo una base electoral importante cuando empezó Milei, ese 30% ese núcleo. Tengo la sensación de que eso empieza a cambiar. Y por otro lado, en la lectura política, no hay quien se le arrime hoy a un Milei en las urnas. Yo no veo en la oposición hay una cosita que hay que una poner, construcción que pasó al medio. partidaria A la líder política opositora, ¿no? Con un proceso judicial a todas luces amañado. Es decir, que lo mismo pasó con Bolsonaro. Lo metieron preso a Lula y Bolsonaro fue presidente. Hizo el desastre que hizo, hasta una intentona de golpe de Estado. Y esa elección la ganó Bolsonaro, pero lo tenía preso a Lula de manera indebida. Acá la líder de la oposición está presa por un proceso judicial amañado y esta es mi opinión. No, está muy bien. Yo creo que políticamente, electoralmente, las posibilidades de Lula eran absolutamente distintas a las posibilidades de Cristina Fernández de Kirchner. Contrafáctico, porque ya no puede competir. Está bien, está bien. Podía ganar en la tercera sección, pero que tenía un techo electoral, está más que claro. Bueno, contrafáctico, ahora está presa, no puede competir. Ahora está presa. Contrafáctico. Ahora está presa. Contrafáctico. Dejala, no le inventé un proceso judicial con pruebas amañadas, porque había muchos procesos judiciales para llevar adelante. Eran pruebas absolutamente viciadas de nulidad. Dejala competir y si pierde y le gana. De hecho, yo creo que Milei podía sacar un enemigo más fácil teniendo a la Cristina del otro lado, que con lo cual hoy hay incertidumbre, pero también es cierto que ya el escenario no es el mismo. Es otro escenario. Obvio, es como la discusión con Cuba. ¿No? Todos te dicen, bueno, Cuba, pobreza, el comunismo no funcionó. Bueno, pero durante 60 años lo sometiste a un bloqueo que no le permitió comerciar, que no le permitió llegar el turismo, que no le permitió llegar las inversiones, que todo lo que venía... Entonces, ¿qué te dicen los que siguen la revolución cubana como expresión política? Nos hubieran dejado a nosotros trabajar como trabajamos y demostramos que mejoramos los índices de natalidad, los índices de educación, y no hubiéramos prosperado. Ahora, como Estados Unidos los ha sometido y los sigue sometiendo a un bloqueo que es absolutamente genocida, porque es para que se mueran los cubanos,
Por supuesto que fracasó, por supuesto que hay pobreza, por supuesto que hay muchos cubanos que se quieren ir. Es contrafáctico saber qué le habría pasado a la isla si no lo hubieran sometido al bloqueo. Cambiamos, vamos a hablar de otra realidad. Allí en Pacheco, Ford anunció la producción de las Ranger, ¿no? Cabina simple y chasis en la Argentina. Van a venir acompañadas por una inversión de $40 millones. Se van a crear 300 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Esto decía el presidente de Ford Sudamérica al respecto de esta llegada, ¿no? Este año vamos a producir más de 75.000 Ranger en Pacheco y para 2026 apuntamos a superar las 80.000 unidades. Estamos incorporando 300 operarios a la planta y seguiremos trabajando en 2 turnos. Podría haber un tercer turno, pero antes debería ampliarse la capacidad de producción de nuestros proveedores. Bueno, allí está, ¿no? Ford Argentina en Pacheco, la contracara, 300 nuevos puestos de trabajo. Bueno, fabrican, en este caso, un vehículo que hay un sector que económicamente puede adquirirlo. Fíjate, yo creo que el otro día lo comentábamos en un espacio similar. Decíamos, entre los 10 vehículos más vendidos de la Argentina, están en el top y esto 10, es verdad. No es nuevo, ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Fíjate que creo que hay como por lo menos 4 o 5, son todas pick-up, doble cabina, vehículos que tienen valores por encima de los 40, 45 millones de pesos. Está bien, pero esto está en paralelo con lo que recién veíamos de Ascinder en la Argentina, ¿no? ¿Cuánta diferencia y cuánta contracara? Bueno, pero a ver, Mariano, venimos sosteniendo permanentemente que hay un sector de argentinos que tiene dinero para comprar pick-up, para hacerse hermosas casas, para irse de viaje al exterior, para gastar el dinero que quiera. Pero hay también un porcentaje que después no llega a fin de mes. Bueno, aquel sector que medianamente puede adquirir vehículos de este tipo. Por eso es que esta no es la única firma que está viendo la posibilidad de ampliar. El crédito habrá sido un elemento. Lo que pasa es que después van y se aferran a estas situaciones que se muestran. Y es el recorte de la realidad, la lectura que hace. Un país va creciendo de lo industrial. 2 cosas. El acceso al crédito va a empezar a limitarse. Claro. Porque las tasas hoy aumentaron entre el 10 y el 12%. En un día, las tasas estaban pagando el 80, ya están cercanos al 100. Sí, el 100. ¿No? Con una inflación del 1, están pagando tasas al 100, casi 8 veces más. Como cuando estaba Massa, porque Alberto Fernández. No, creo que estaban al 130. 130. Pero con un nivel inflacionario mucho más alto. Claro, efectivamente, para que no se fueran al dólar. Claro. Pero la otra cuestión que pasó con las camionetas, usted que dice, las camionetas se comenzaron vendiendo como una herramienta de trabajo para el sector agropecuario, genuino. Y ahora se transformaron en una aspiracional de una sociedad que quiere subirse a la camioneta por más que tenga solo una maceta en la casa, ¿no? Sí. No sé por qué opera eso, pero bueno, allá no sé. Se ve que cuando vos llegas en camioneta las chicas se dan vuelta y chapeas más, chapeas un poco más. Claro. Hacen así, no sé, debe pasar eso. O a lo mejor son cómodas, que es a lo mejor un vehículo excepcional para la familia, así no tenga... Hay quienes te dicen, bueno, tienen espacio, son cómodas, tiene otro uso, que es para el genuino. Pero usted no conoce mucha gente que se compra una camioneta y vive en una casa que se le cae pedazo. Bueno, cada uno hace con su plata lo que quiere. Digo que también en el mercado, porque yo salgo a la ruta de viaje y la cantidad de camionetas, digo, ¿dónde es el lugar de...? Es una lectura aspiracional, claro, la que pasa hoy. Se transformó en una aspiracional. También había algunas excepciones de impuestos para la chata. Claro, porque creo que hay algo menos... Digamos, entonces vos... Para empresas. No, para lo particular. Claro. Es decir, lo que vos te salía comprar un auto, te comprabas la chata porque estaba con una reducción de impuestos y demás, tenía más o menos el mismo valor. ¿En serio? Sí, ¿por qué no me avisaron? Como elemento de trabajo, en algún momento por lo menos creo que lo tuvieron. Exactamente. Sí. Y entonces había gente que decía, che, me quiero comprar este auto. Comprarme el autito, me compro la chata. Claro, pero pongo tanto más y me compro una pickup. Claro. ¿Qué tengo? Potencia, tengo buen andar, tengo confort, porque también está bueno, eso. Pero el costo de mantenimiento, y bueno, hay que bancar un montón. Sí, pero es posible ponerlo en paralelo, porque creo que eso fue la idea de nuestra producción. ¿Es posible poner en paralelo las dos realidades? Ascinder y Ford. Son cosas diferentes. Son cosas distintas, claro. Son cosas distintas. Acá tenés obra pública en Ascinder que pegó
directo, fue un efecto... Por eso digo, hay políticas que terminan beneficiando a una industria y a otra no. Y el campo está bien, viene bien. El 90%, un aliado. 95%. Si usted me dice, ahora se va a reactivar seguramente la industria agroindustria, ¿no? Se va a reactivar porque tiene más disponibilidad de recursos el sector. Es muy posible que la venta de cosechadoras, tractores, implemento agrícola y también de pick-up, directa, esas cosas. Y bueno, pero no es que sean contrastantes, son complementarios esos datos. Son complementarios y son los que pueden comprar. Y generalmente hay en el sector una mirada conservadora de sus decisiones, porque saben cuál es la lógica, la dinámica del negocio que tienen, que si te llueve, que si esto, que lo otro. Entonces los productores no es que toman decisiones a riesgo permanentemente, como tienen que arriesgarse, porque a veces no saben si el rendimiento va a ser bueno o mal, te agarra una sequía y te va mal. Las decisiones son pensadas en el sector y también lo son los comportamientos a la hora de decidir hacia dónde van las inversiones. Pero bueno, el escenario de previsibilidad yo creo que está dado en 3 meses nada más. No mucho más que eso. Bueno, porque después de las elecciones, las gane o las pierda, decisiones van a tomar. Algo va a pasar. Que todos sospechamos que no va a ser el beneficio para la mayoría de los argentinos, ese algo va a pasar. Todos sospechamos eso, ¿no? Pero ojalá que me equivoque. Y el dólar es uno de ellos. Es mucho más que eso. Hay que blanquear, acá el problema no solo es el dólar. El problema es el poder adquisitivo de todos nosotros. Bueno, pero el dólar porque, repercusión. A ver, se escapa el dólar y se produce una devaluación. Tenés menos plata en el bolsillo. Bueno, vale hoy pasó algo que subió del 10 al 15% las tasas y no logró roloviar, odio de también usar estos términos, no logró que todos los que tenían que confiar nuevamente en el gobierno con los papelitos que el gobierno le dio para obtener los dólares, estuvieran convencidos. Y dijo, no, hubo un alto porcentaje, no hizo el rollover, es decir, no pateó deuda para adelante del 100%. Mucho, no sé qué porcentaje, pero hablan de un 60% que sí rollover, un 40% que dijo, no, a mí dame la platita porque no la veo bien cómo se viene. Y cuando empezaron esas decisiones, empezó a decir, bueno, te doy 10, te doy 12, te doy 13, te doy 15, para tratar de frenar esa sangría. Y así todo no pudieron de todas maneras, el dólar, viste que había tenido un valor récord y después estaba ligado con eso. Por eso estaba ligado con eso, que llegó a 1310. Sí, y después moderó. Y después cerró en 1300, pero porque subieron las tasas a la locura misma. Hay que ver qué hacen los bancos. Total, ¿no? Porque además los bancos, porque eso también afecta nuevamente a las pymes, porque cheque de cubierto. Bueno, claro. Es la vuelta que impacta. ¿Cheque de cubierto? Si te la van a cobrar con esa tasa. Claro. Bueno, no he escuchado la campana hoy. No sé qué ha pasado. No hay campana. Suspendida. No hay campana. Totalmente. Suspendida. No hay campana. No. Porque ¿usted quiere escuchar la campana? No. El ministro de Gobierno de la provincia, el ministro de Kicillof, Carlos Blanco, dijo respecto a las testimoniales que el mecanismo de las candidaturas se ha usado 1000 veces, ¿no? Ha afirmado que permite presentar de alguna manera los candidatos más competitivos. Esto decía. Nosotros lo que hemos hecho es sencillamente poner los candidatos más competitivos porque queremos ganar esta elección. Eso es lo que estamos haciendo, se ha hecho, repito, se ha hecho 1000 veces en la Argentina lo de plantear algunas, porque obviamente no son todas, algunas candidaturas testimoniales y lo hemos hecho de frente a la gente. Así que esa es mi respuesta. Ojo con esto. No coincido, Ojo, yo tampoco. ¿En serio? No, ojo con esto, que las testimoniales no te garantizan ganar elecciones. No, y aparte está mal. No, bueno, sí, tampoco. Yo no me pongo tan de purista, porque ¿qué le va a pedir purismo? Sí, pero si yo lo voto a usted y después usted no va. Bueno, pero dígame un partido que no lo haga. No, pero que todos lo hagan, yo no lo convalido. Yo sí voy a votar. ¿Quién lo tendría que invalidar, desde mi punto de vista? El votante. Claro. Si yo te voté para ser diputado nacional o intendente, no vayas ahora. ¿Cómo voy a votar a Guillermo si Guillermo no va a estar? Lo hace la sociedad. Convivimos con esa realidad, como algo normal. Yo lo que digo es que muchas veces las testimoniales no te garantizan
los triunfos electorales. No te los garantizan. Ya Aparte, le ha pasado muchas veces al peronismo que por poner los testimoniales, claro, y hay cada testimoniales que son malos testimonios. Claro. Pero bueno, eso no te lo garantiza. Yo insisto que en un mundo ideal, yo creo que eso sí estaría impedido. Yo, ¿cómo lo impediría? Porque vos no le podés a una persona decir, hacerlo esclavo de una decisión. Pero sí electoralmente le decís, mirá, para ser candidato a tal cosa tenés que renunciar al puesto público que tenés. No pedir licencia sin goce de sueldo. Renunciar. No podés estar en una lista, eso se podría hacer a través de una reforma electoral y alcanzaría. No podés ser candidato a gobernador si sos diputado nacional. Todos los candidatos a gobernadores de donde busques, del partido que busques, de la provincia que busques, antes de ser candidato a gobernador estaban en la diputación, estaban o en un ministerio. Bueno, si están en un ministerio es una decisión política, vos ponele, ahí hay una decisión. Ahora, cuando tenés un cargo electivo, legislativo, tendría, en curso, por ejemplo, te eligieron 4 años para ser intendente, si querés ser candidato a gobernador, renuncia como intendente y presentate como candidato a gobernador. Es cierto, y no podés volver. Cuestiones pequeñas que para mí no deberían ser, digamos, una cuestión. Yo creo que si realmente estás como candidato, para lo que sea, bancatelas. Y si no, bueno, no te metas al ruedo. Pero algo que también me molesta es que alguien es elegido por el pueblo para que ocupe, por ejemplo, una banca en el Congreso, donde sea, y después resulta que el gobernador o el presidente lo sacan de ahí para ponerlo como ministro, para que ocupe algún cargo, y que dicen, bueno, yo voy a estar donde mi partido realmente me necesita. El versito de siempre. Y voy a decir, che, no, pero nosotros lo hemos hablado cientos de veces en las estructuras, incluso locales. Vos sabés que los 6 primeros puestos de las listas para concejales tienen mucha posibilidad de que se vayan al Ejecutivo. Entonces la pelea es entre el 7 y el 12. Claro, ¿no? Ahí está el queso donde se pelea. Porque saben que si ganan, sobre todo los partidos que tienen más o menos resuelta la elección, saben que entran todos al Ejecutivo. Ese es otro punto. Es decir, son candidatos sabiendo que no van a estar, ya sabiendo que no van a estar. Es raro. Pero me parece que unos candidatos a diputados, ahora, diputados, senadores. Y ya saben que si ganan, no van a ser senadores ni diputados. Debería ser inaceptable. Y justamente lo que voy a decir. Ahí debe ser el votante el que diga, bueno, no, perfecto. No, pero no lo hace. No lo hace. El votante no lo hace. Porque también el votante, convengamos una cosa. El votante no vota con racionalidad, sino con emotividad. Es la emoción lo que te moviliza más que la racionalidad. Eso está probado. Con lo cual, te meten a cada uno dentro de las listas, porque si pedimos virtuosismo en la selección y que no haya candidatos testimoniales, también habría que pedir un mínimo examen de esos que pide Adorni para los empleados públicos para hacer, no sé, que rindan, por ejemplo, el lenguaje oral escrito. Mínimo, ¿no? Con eso me conformo. Construir frases con artículo inicial, sujeto y predicado, y el verbo al medio, que por lo menos uno entienda lo que dicen. Ya no se pide demasiado, pero es tan bajo el nivel de exigencia política que hay en la Argentina. No me refiero de las ideas, vos podés defender ideas de centro, de derecha o de izquierda, pero hacerlo con conocimiento de causa. Y eso está visto que no. De hecho, la pelea de los libertarios, Karina se enojó con los troles porque fue el gordo Dani y no sé quién más, y le llevaron una lista de 20, estos son nuestros candidatos a Milei. Y Karina dijo, che, una falta de respeto, ¿cómo le van a llevar cuatro de copa? Son troles de una lista de los 20 que ellos quieren adentro de las candidaturas. Pero a Karina, ¿acaso no le molestó también que la puentearan? Que le llevaran la lista a Milei y no se la presentaran a ellos, porque Milei que les dijo, no, lo arreglan con Karina, ¿o no? No sé, Milei le agarró la lista y le dijo, lo voy a consultar con... Lo cierto es que las fuerzas del cielo se han quedado sin la fuerza. No, ojo con eso. Bueno, con eso, porque van a defender con uñas y dientes los curritos. Ahora lo sacaron de la casa de gobierno, se fueron al Centro Cultural Néstor Kirchner, al CCK, ex-CCK, ahora el Edificio Libertad, creo que se llama. Edificio Libertad, Palacio Libertad, porque el Edificio Libertad es el de las Fuerzas Armadas. Bueno, están ahí, se van a instalar ahí.
van a tener que reacomodarlos un poco. Está bien, ahí tendría que haber estado el comienzo y no en la Casa de Gobierno, ¿no? A propósito de lo que decíamos de los votantes, también es una cuestión, ¿no? El que va a votar generalmente conoce a los candidatos más importantes. ¿Y cuántas veces, seamos realistas, cuántas veces te encontrás con una lista que no conoces absolutamente a nadie? Y ahí aparece y que hasta a veces te sorprende decir, mira quién está en esta lista, no sabía que era candidato de tal o cual partido. Es que ahí aparecen las testimoniales, digamos, porque ¿cuántos hay que tengan conocimiento en el público? Pero eso no son testimoniales, porque eso no te llevan votos. Las testimoniales, ¿por qué son candidatos testimoniales? Porque ponen gente que está haciendo cosas garantizadas, que tienen conocimiento, visibilidad. Bueno. Entonces se supone que tracciona votos. Eso que ustedes dicen es otra cosa. Es gente que te pianta votos, que se cuelgan de la sábana y que entran adentro porque el que arrastra votos es el de la testimonial. Entonces vienen colgados una Lilia Lemoyne ahí que vos decís, che, ¿y este de dónde viene? Pero no, si vos te dicen Lilia Lemoyne, votala por circunscripción, como debería hacerse, como hay en muchos lugares del mundo, y por tachadura también, porque vos en otros lugares del mundo vos en la lista podés votar y decir, no, tachás a este y quiero que entre el de abajo. Elegís vos los candidatos de tu partido, para que por lo menos le claro. Bueno, eso no lo quieren hacer porque no quieren gente con un estadio de pensamiento crítico. Qué tímida esa campana. Quieren gente en otro orden de cosas, de fidelidad extrema. Que no piensen, que digan siempre que sí. Nos vamos a Córdoba. La diputada nacional Natalia de la Sota ha difundido un video con críticas contundentes al gobierno de Milei, con la clara intención de competir nuevamente por una banca allí en el Congreso. Vamos a escucharla. Yo no voté este modelo. Lo dije desde el primer día. Me planté, puse el cuerpo y lo voy a seguir haciendo. Porque el ajuste no puede ser sobre los que menos tienen. Porque hacer un Estado más eficiente no es destruirlo. Las propuestas no faltan, pero yo creo que en este momento lo más importante es representar un freno ante la lógica perversa de este gobierno, que se lleva puesto a la mayor parte de la sociedad argentina y que está destruyendo la economía y la autoestima de Córdoba. Quiero seguir en el Congreso para poner un límite, para que haya una voz que diga hasta acá, con firmeza, pero con humanidad. Y porque los derechos no se negocian, se defienden. ¿Y a dónde? Iría fuera, ¿no? De Hacemos Unidos. ¿Y a dónde? Fuera. No lo sé, porque ahí es no lo difícil sé. explicar lo que está sucediendo. Yo creo que ¿Vos decís que no sabés si va fuera? Esta es una presión de Natalia para entrar en la lista de Yarlora, porque Schiaretti no la quiere. No quiere. Yarlora había aspirado a que los dos primeros de la lista sean primero Juan Schiaretti y segundo Natalia de la Sota. Pero Schiaretti no quiere. Claro. No quiere. Entonces Natalia está amenazando con ir con una lista propia, con sello propio. Ella se supone que tiene la estructura del masismo, pero el masismo ha dicho que no va a salir a bancarla. Y además le salió una competencia inesperada de un sector del azotismo que se referencia en Adriana Nazario y que amenaza con ir con lista propia, con lo cual el peronismo tendría al peronismo cordobesista, a Natalia, si va al candidato de Adriana, y es posible que haya un candidato de Fuerza Patria. Del kirchnerismo. Del kirchnerismo, claro, porque en Fuerza Patria está el kirchnerismo, el kicilofismo y el masismo, con lo cual no es solamente el kirchnerismo, en esa simplificación a la que a usted siempre le gusta apelar. Vamos a ver. Yo creo, si esto se produce, una especie de atomización, yo no creo que llegue el agua al río, la sangre al río. Yo creo que esa variedad es mucha. Esa atomización es mucha, pero bueno, me parece que una competencia al menos al peronismo cordobesista va a haber. Yo creo que Schiaretti va a imponer condiciones, va a poner la lista. Voy yo, porque aparentemente es el que mejor mide en la provincia de Córdoba, voy yo, pero yo elijo quiénes van para abajo. Y que eso le deja poco margen de maniobra a Yarlora. Y mucho tiempo Yarlora coqueteó con Natalia para minar el poder de Schiaretti. Pero Natalia tiene su propio enemigo. ¿Qué jugada la de Schiaretti si va, no? Se expone electoralmente en la provincia de Córdoba, en sus aspiraciones de construcción nacional también.
Sí, yo la construcción nacional la veo muy lejos porque como usted mire lo que está midiendo el espacio que están juntando con Manes. Con Manes. No mire. No, es que no hay. No dejan lugar al medio, ¿no? Mide menos que el abogado de Alessandro. Compañeros, cerramos con este Radicales Libertarios. Con peluca, fíjese. ¿Quiere leerlo? Conformamos un interbloque parlamentario con La Libertad Avanza. Bien. Desde el día 1 que acompañamos con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, y hoy decidimos dar un paso más y consolidar el compromiso con la conformación de un interbloque en la Liga del Interior, ¿no? Entre la Liga del Interior y la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Míralo, ahí está el tuit. Bueno, está bien. Picat. Oficializaron algo. Son radicales no con peluca. Radicales contra. Son con collar. Son más peluca que nunca. Mirá, ahí está. Efectivamente, son con collar porque están a la derecha de Loredo. Claro. Que yo pensé que se caía el mundo, terminaba el mundo a la derecha de Loredo. No todavía. Pero no todavía porque Picat y el tucumano, que no me acuerdo cómo se llama, estaba ahí el radical tucumano, diputado nacional. Campero. Sí. Yo voy a decir algo simplemente porque lo hemos tratado. Sí, lo hemos tratado acá. Aparentemente hay fuertes rumores, tal vez sea alguna presión mediática, pero no, Juan Román Riquelme estaría decidido a desmantelar el Consejo de Fútbol. Chao. Bueno, la bomba, tiró la bomba.